para hablar de otro tema, pero que está vinculado también a lo que nos toca vivir en el día a día. Me voy con Gustavo Córdoba. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto escucharte. Gracias, consultor y analista político. La verdad que hay muchas cosas que me han quedado esta semana como para hablar contigo sobre los liderazgos, sobre lo que es el regreso de Macri a la escena pública, sobre lo que tiene que ver y mucho esta suerte de dinámica que hemos tenido en estos últimos días respecto de confrontaciones entre un sector y otro, en medio de una pandemia con discusiones que por ahí hasta parecen absurdas, porque hay una interpretación para cuando vemos una cosa en la Argentina y otra interpretación para cuando vemos en otro lado del mundo. Vos parás la pelota el domingo a la mañana y haces un raconto de la semana, ¿y qué decís? Bueno, que vivimos como una especie de ansiedad generalizada, donde las perspectivas de lo que nos está pasando y de lo que nos puede llegar a pasar son bastante pesimistas en función de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y fíjate qué paradoja que mientras los problemas por la pandemia aumentan en todo el mundo, nosotros aquí en Argentina aumentamos la negación de esos problemas. Porque hay una parte de la sociedad argentina que eligió negar la cuarentena, negar la pandemia, negar el coronavirus, negar la estrategia de cuidado, y de esa manera me parece que se configuró un escenario sumamente exitoso en donde se devaluó al extremo el poder de la palabra de los gobiernos, nacionales, provinciales o municipales, y estamos en una situación sumamente crítica, al borde, al límite, y pareciera que eso ni siquiera es motivo de reflexión o de volver atrás en algunas cuestiones, ¿no? Eso es lo que me parece muy llamativo, paradojal, te diría, porque esta mañana nos desayunamos, por ejemplo, que España impone la alerta o la extrema alerta hasta abril del año que viene. Y nosotros aquí en la Argentina estamos todavía discutiendo las libertades, discutiendo si la economía esto, la economía esto otro. La verdad es muy llamativo, ¿no?, que los mismos que criticaron la cuarentena al principio hoy levanten el dedo criticando, ¿no?, los resultados de la cuarentena en la Argentina. Es realmente increíble. Todo eso, vos sabés que compartí ese mismo pensamiento, decía, ¿en qué estamos nosotros a la hora de discutir? Pero la política, ¿en qué crees que está? Digo, porque se abraza a esa clase de cosas cuando también en el mismo espacio periodístico, vamos a ponerlo como el escenario del espacio periodístico, vemos vemos a alguien que se agarra de un discurso de una manera, pero después el contraste de lo que es la comparación con otros países te da una cachetada diciendo la realidad es otra. Es muy difícil catalogar como periodismo lo que hacen algunos medios nacionales, ¿no? Es realmente muy difícil. De un tiempo a esta parte, te diría en los últimos 10 años, ha habido una especie de transición, ¿no?, en donde la noticia pasó de ser un insumo crítico para la sociedad y pasó a ser un insumo crítico para los negocios o los intereses económicos de los grupos mediáticos. Esa sutil diferencia, que no es tan sutil, también fue acompañada por un cambio de audiencias muy grande, de audiencias tradicionales, de medios de la radio, televisión y la prensa gráfica, a medios digitales. Y la pandemia aceleró este proceso de transferencia de audiencia. Lo que está pasando entonces ahora es que los grandes medios, para tratar de retener a parte de esa audiencia que están perdiendo, porque además no nos olvidemos, la pauta de los estados y las pautas del sector privado han caído producto de la crisis económica. Digo, para retener esa audiencia recurren a un discurso periodístico cada vez más extremo o cada vez políticamente más extremo. Entonces tenemos una situación en la cual confluye, además, como si eso no alcanzara, la producción de fake news, que nos hace vivir una etapa sin filtros, porque no sabemos qué parte de la noticia que consumimos es verdad o qué parte de la noticia que consumimos es mentira. Todo aquello que pase cerca de nuestro prejuicio lo validamos y lo compartimos. Entonces tenemos una situación en la cual realmente, ¿no?, entre la irresponsabilidad y la improvisación de las dirigencias, hablo en general, no solamente de la política, al no saber qué hacer, la grieta es un refugio fantástico, ¿no?, porque te absuelve de tener que tener una producción intelectual importante. Ahora, pero vos me estás planteando como que el periodismo se hizo populista. No, el periodismo se ha hecho defensor a ultranza de sus propios intereses económicos, sin dejar un mínimo espacio para el interés general. Creo que hoy lo que hay es una lucha, una pelea por el poder sectorial, y le tratan de vender a la sociedad argentina que está en juego el interés de todos.
Creo que eso es lo que está pasando en este último tiempo, ¿no? Veo, por ejemplo, te doy una comparativa. La señal TN, que es una señal que yo miro mucho, tiene un dilema, porque uno de sus mejores periodistas, que es Nelson Castro, a mi criterio, pierde en el rating con Nicolás Wisniewski. Entonces, ¿cómo resuelve la señal TN su problema comercial? Y le da mucho más minutos de aire a Wisniewski que a Nelson Castro. Es así de simple. Digo, y no vamos a comparar la calidad periodística de uno o de otro periodista. Yo ya dije cuál es mi preferencia. Entonces, ese es el dilema de la industria periodística hoy, ¿no? Es un tema de ingresos, es un tema a nivel mundial incluso. La cantidad de periodistas profesionales que han dejado de trabajar en los medios por el impacto de la pandemia y además por el impacto de las nuevas tecnologías es tremendo. A ver, Gustavo, vos, como ser hombre de Córdoba, me imagino, amante del fútbol, ¿no? Algo así, hincha Belgrano. Qué grande, Belgrano. Ayer ganaron un partido amistoso 2-1. Pero, entonces vos me estás diciendo que estamos hablando de un periodismo hoy más resultadista, exclusivamente, que busca esa eficiencia del resultado, ganar no importa la forma que sea, en vez de transitar el camino que siempre debió transitar. Recordemos, si en este último tiempo, 6 meses, analizamos las principales noticias de los medios argentinos, nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de noticias que ciertas fueron distorsionadas para aprovechar el impacto de la distorsión. Claro. Otro porcentaje importante, noticias que no eran ciertas. Digo, desde TN publicando fotos de un incendio en una ciudad en Chile, vendiéndola como que había sido una toma en el conurbano. TN y Clarín han tenido una enorme cantidad de estas noticias. El drama que tenemos es que esta producción tan industrializada de fake news, no todos tenemos los elementos para distinguirlas y evidentemente tienen que ser un motivo de estudio. La fake news propiamente dicha es aquella que se fabrica o se produce exclusivamente para producir un daño político determinado. Y uno de los principales vías de comunicación que tienen son los medios, la fake news. Digo, cuando Donald Trump decía que había que inyectarse cloro, ¿no es cierto? Sí. Los medios lo transmitían y las redes sociales también, y las redes sociales son, te diría, ahí está el principal problema, porque no hay una adecuada estrategia, digamos, de control de los contenidos que se suben a las redes sociales. Y vos compartís algo porque estás cerca de tu prejuicio y sabiendo incluso que es mentira, lo compartís. Ahora, el daño que se produce es irreparable, porque vamos a establecer este ejercicio de pensamiento. Yo armo un ejército de trolls, armo una estrategia digital para atacar a un gobernador. ¿Sí? Invento una serie de mentiras y durante un día, 4 horas consecutivas, inundo las redes de esa mentira. El daño que yo le voy a producir a esa persona es tremendo, tremendo. Ahora, cuando ese gobernador se quiera defender, ya va a ser tarde. Ese es el verdadero impacto de las fake news y de la ausencia de control de los estados, y de la falta de normativa y de la falta de defensa de nosotros como ciudadanos, porque vos hoy abrís tu Facebook, tu Twitter ¿no? Y entrás a consumir un montón de cosas. Vos decís, ¿esto de dónde salió? Claro, sí. ¿Cuál es la verdadera fuente y a quién creerle en el fondo? ¿O creo a lo que a mí me conviene? Yo creo que hay un refugio y una buena noticia, que son los medios denominados del interior o chicos, ¿no? Que por cercanía a las fuentes de noticias son aquellos que pueden chequear más rápidamente las cosas. Claro. Y evidentemente son los que tienen una ligazón más directa con los problemas de la sociedad. Ahora, los medios nacionales se han transformado en los principales voceros de grupos económicos. Eso es una realidad hoy. Hay grupos económicos que trabajan, digamos, a la par. Si no, podemos ver cómo los títulos de Clarín y de La Nación, que son dos grupos económicos distintos, parecieran que funcionan como el nado sincronizado, ¿no? O además también veríamos permanentemente a los mismos columnistas. Además, y eso en un contexto de un gobierno que no se sabe defender en términos comunicacionales o en términos políticos. Entonces se agrava el contexto, ¿no? Porque vos decís en determinado momento, bueno, a ver,
quién tiene razón, quién defiende mejor sus argumentos. Es como Claro. que el clima de opinión imperante es el de una catástrofe inminente, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que es más bien un clima de opinión generado en la idea de, si yo no gobierno, no te voy a dejar gobernar a vos. Como siempre, tus palabras dejan para que uno siga pensando largamente todo lo que has dicho y remirando y repensando. Te mando un abrazo, Gustavo, gracias por estos minutos. Gran domingo. Igualmente, Gustavo Córdoba, un gran analista político en contacto con nosotros sobre esta realidad, director de Suban Córdoba, y la verdad que es muy interesante cómo lo analiza políticamente todo lo que tiene que ver, no solamente la política, sino los medios de comunicación y cómo se involucran con cada uno de los casos.